Imagina que estás planificando tu día en una ciudad donde el clima es notoriamente impredecible. Consulta el pronóstico, pero solo es una probabilidad. Hay un 60% de probabilidad de lluvia. ¿Llevas un paraguas o te arriesgas a mojarte? Cada día tomamos decisiones bajo incertidumbre, basándonos en predicciones que están lejos de ser seguras. Pero, ¿cómo las máquinas, cómo los autos autónomos o los satélites meteorológicos navegan en un mundo lleno de imprevisibilidad? ¿Cómo interpretan información incompleta y pronostican eventos futuros? En el corazón de estas capacidades yace la ciencia del razonamiento probabilístico a lo largo del tiempo. Al comprender cómo evolucionan los sistemas y cómo manejan la incertidumbre, podemos construir modelos que predicen el futuro, interpretan el presente y aprenden del pasado. En este viaje exploraremos los fundamentos matemáticos que permiten a las máquinas razonar sobre el tiempo y la incertidumbre. Profundizaremos en conceptos como la propiedad de Markov, que simplifica sistemas complejos al asumir que el futuro depende solo del estado presente, no de toda la historia. Al final, verás cómo estos principios se aplican en escenarios del mundo real, desde predecir patrones climáticos hasta permitir que vehículos autónomos tomen decisiones en fracciones de segundo. Así que embarquémonos en esta exploración de cómo modelamos el tiempo y la incertidumbre para entender nuestro mundo en constante cambio. Para comenzar, entendamos por qué el tiempo y la incertidumbre son cruciales para modelar sistemas dinámicos. Los pronósticos meteorológicos son un ejemplo clásico de cómo manejamos la incertidumbre en sistemas dinámicos. Aunque no podemos observar directamente las fuerzas atmosféricas que determinan el clima, definitivamente sí podemos inferirlas a partir de observaciones como la temperatura y la presión. Para representar este tipo de sistemas, podemos utilizar modelos ocultos de Markov o HMM por sus siglas en inglés. Estos modelos nos permiten representar o darnos cuenta de los estados que no conocemos en este momento mediante observaciones indirectas. Por ejemplo, que el piso esté mojado es un indicador que en este momento está lloviendo, cosa que no podemos saber aunque esté lloviendo. Matemáticamente, vemos que un HMM se define por un conjunto de estados ocultos S, por ejemplo, soleado, nublado o lluvioso. Un conjunto de observaciones O, por ejemplo, alta presión o baja presión. Tenemos la distribución inicial, que determina las probabilidades de que el sistema comience en cada estado. Matriz de transición A, donde cada elemento A sub I J representa la probabilidad de transición del estado I al estado J. Y finalmente, también tenemos la matriz de emisión B, donde cada elemento P sub JK representa la probabilidad de que el estado J emita la observación K. Con un HMM podemos realizar varias tareas de inferencia clave. La primera tarea es la predicción o el filtrado, que consiste en calcular la probabilidad de una secuencia de observaciones dadas las matrices de transición y emisión. Esto se logra mediante el algoritmo hacia adelante, que combina recursivamente las probabilidades de las observaciones y las transiciones de estado. Después tenemos la explicación probabilística. Esta consiste en determinar la secuencia más probable de estados ocultos que generan una secuencia de observaciones. Esto se realiza con el algoritmo Viterbi, que utiliza programación dinámica para encontrar la ruta óptima a través de los estados. Nuestra siguiente tarea es el aprendizaje. Esta consiste en ajustar los parámetros del modelo. Recordemos que los parámetros del modelo se refieren a las matrices de transición y emisión, y estos ajustes los hacemos para maximizar la probabilidad de una secuencia de observaciones. Esto lo vamos a lograr con el algoritmo de Baum-Welch, una instancia del algoritmo expectación-maximización. Los HMM tienen una amplia gama de aplicaciones en el mundo real. La primera es el reconocimiento por voz, donde modelan las transacciones entre fonemas para convertir señales de audio en texto. La segunda es la bioinformática, donde identifican regiones codificantes en secuencias de ADN al modelar transiciones entre los diferentes estados genéticos. Y la tercera
por ejemplo, es el procesamiento del lenguaje natural, donde etiquetan partes del discurso en texto como sustantivos, verbos y adjetivos. Los HMM son herramientas poderosas para modelar sistemas donde los estados reales no son directamente observables. Pero, ¿qué sucede cuando necesitamos modelar sistemas aún más complejos con variables continuas, como por ejemplo la posición en el movimiento? Para esto mismo se utilizan los filtros de Kalman. Desde la predicción del clima hasta los autos autónomos. El razonamiento probabilístico nos ha brindado muchísimo. Está inmerso en los sistemas más complejos del mundo. Así que, ¿por qué no vemos cómo los HMMS, las redes dinámicas bayesianas y los filtros de Kalman tienen esas aplicaciones tan interesantes en el mundo real? Decidimos centrarnos en 3 aplicaciones, en 3 áreas fundamentales: la robótica, las finanzas y la salud. Vamos a ver cómo en estas áreas realmente se aplican los modelos para resolver problemas de la vida real. Los robots operan en entornos inciertos, confiando en sensores ruidosos para navegar y tomar decisiones. El razonamiento probabilístico les permite inferir su posición, planificar su camino y evitar obstáculos. Desglosémoslo. Imagina un auto autónomo navegando por la ciudad. Utiliza sensores como LIDAR, GPS y cámaras para rastrear su posición y detectar obstáculos. Un filtro de Kalman refina la posición del auto combinando datos de GPS con modelos de movimiento, suavizando el ruido para producir estimaciones precisas. Por otro lado, una red bayesiana dinámica es capaz de contar mediciones de distintos sensores, tanto de cámaras como de sensores LIDAR. Esto lo hace para encontrar rutas seguras y definitivamente evitar obstáculos y colisiones. Gracias al razonamiento probabilístico, el auto puede predecir las posibles colisiones y actuar en consecuencia. Los sistemas de salud también dependen del razonamiento probabilístico para monitorear pacientes, predecir resultados y recomendar tratamientos. Imagina un hospital que monitorea a un paciente en la UCI. Los sensores rastrean signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de oxígeno. Un modelo oculto de Markov analiza patrones en los datos para predecir eventos críticos, como la caída repentina en los niveles de oxígeno. Una red bayesiana dinámica puede ir más allá, combinando no solamente los signos vitales del paciente, sino también la dosis de medicamento e incluso el historial, para poder predecir resultados en la salud. Las finanzas son otro campo donde el razonamiento probabilístico prospera. Los modelos ayudan a los analistas a rastrear tendencias del mercado, suavizar el ruido y pronosticar precios futuros. Toma como ejemplo la predicción de precios de acciones. Un filtro de Kalman puede suavizar datos ruidosos de precios, ayudando a los analistas a identificar tendencias y volatilidad. Una red bayesiana dinámica puede modelar relaciones entre variables como precios de acciones, tasas de interés e indicadores económicos. Por ejemplo, puede predecir cómo un aumento en las tasas de interés podría afectar a ciertas industrias. Hemos visto cómo los modelos ocultos de Markov funcionan para estados discretos y cómo los filtros de Kalman manejan estados continuos. Pero muchos escenarios del mundo real invocan múltiples variables interconectadas. Para esto utilizamos las redes bayesianas dinámicas o DBNS. Creo que ya falló, Las DBN son increíbles porque nos permiten generalizar los filtros de Kalman y las HMMs. Esto nos permite modelar relaciones y variables muy complejas en espacios dinámicos. Vamos a ver cómo funcionan. Una red bayesiana dinámica es un modelo gráfico que muestra las relaciones probabilísticas entre las variables. Estas pueden ser observaciones, como ver personas usando paraguas, y estados ocultos, como la lluvia. Al igual que los HMMs, las DBNs asumen que el sistema evoluciona en pasos de tiempo discreto, sí, pero en lugar de un solo estado oculto, podemos modelar múltiples variables. Por ejemplo, un robot que navega en una ciudad inteligente podría rastrear su posición, nivel de batería y proximidad a obstáculos, todos los cuales se influyen mutuamente. Las DBNs se definen típicamente usando una red bayesiana temporal de 2 rebanadas.
Esto significa que modelamos las relaciones entre las variables dentro de un intervalo de tiempo y entre intervalos consecutivos. Por ejemplo, dentro de un intervalo de tiempo, la posición de un robot depende de su velocidad. A través de intervalos de tiempo, la posición de un robot en T1 depende de su posición en T. Matemáticamente, las DBNs definen la distribución de probabilidad conjunta sobre todas las variables y observaciones. Como vemos, aquí X sub t representa los estados ocultos y E sub t representa las observaciones. Al igual que los HMMs, las DBNs dependen de la propiedad de Markov, que asume que cada estado depende únicamente del estado anterior. Las DBNs permiten realizar las mismas tareas de inferencia que los HMMs y los filtros de Kalman. Por ejemplo, el filtrado, que nos permite estimar el estado actual dados todos los datos pasados. Probabilidad de X sub t dado que E sub 1 t ya ocurrió. La predicción, que nos permite predecir los estados futuros basándose en los datos actuales. Probabilidad de X sub t más k dado que E sub 1 t ya ocurrió. El suavizado, que nos permite refinar los estados pasados usando datos futuros. Probabilidad de X sub k dado que E sub 1 t ya sucedió y que k sea menor que t. Y la secuencia más probable, que nos permite identificar, como su nombre lo dice, la secuencia de estados más probable. El argumento máximo de X sub 1t para la probabilidad de que X sub 1t dado que E sub 1t. Las DBNs también pueden aprender su estructura y parámetros a partir de datos. Por ejemplo, el algoritmo de expectación, maximización o EM se utiliza a menudo para optimizar los modelos de transición y observación. Las redes bayesianas dinámicas son increíblemente versátiles. Veamos algunos ejemplos. En robótica, las DBNs fusionan datos de múltiples sensores para rastrear la posición, velocidad y entorno del robot simultáneamente. En el ámbito de la salud, modelan la salud del paciente combinando variables como frecuencia cardíaca, temperatura y dosis de medicamentos. Y en modelado financiero, rastrean relaciones dinámicas entre los precios de acciones, indicadores del mercado y factores económicos. Las redes dinámicas bayesianas fortalecen más que nada los filtros de Kalman y los HMMs, proporcionando así un marco, digamos que flexible para todos estos sistemas tan dinámicos y complejos, y su mayoría. Pero ¿cómo funcionan estos modelos para resolver problemas en la vida real, las aplicaciones? Vamos a ver cómo trabajan juntos en la siguiente sección. Los modelos ocultos de Markov funcionan muy bien para sistemas discretos, pero muchos sistemas del mundo real no son discretos, involucran variables continuas. Piensa, por ejemplo, en rastrear la velocidad y la posición de un objeto en movimiento, como un auto, o una pelota o este trébol. Para este tipo de casos utilizamos los filtros Kalman. Estos filtros son especialmente poderosos porque extienden todas las ideas de los HMM a los espacios continuos de estados continuos más particularmente. Esto es muy bueno porque nos permite tener en cuenta tanto el ruido como la incertidumbre de las observaciones y del sistema. Un filtro de Kalman tiene tres componentes clave: el estado, el modelo de transición y el modelo de observación. Primero, el estado es un vector continuo que representa cantidades como la posición y la velocidad. El modelo de transición describe cómo el estado evoluciona a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este caso, el vector aceleración. A. La matriz de transición de estado, que define cómo cambia la posición y la velocidad. B. La matriz de control, que incorpora entradas externas como aceleración. W sub t. Ruido del proceso, que captura la aleatoriedad del sistema. El modelo de observación vincula el estado oculto con los estados observados. En este caso, C. La matriz de observación, que mapea el estado a las cantidades medibles, como la posición. B sub t. Ruido de la observación, que representa errores en las mediciones. Tanto W sub t como B sub t se asumen distribuidos según gaussianas,
lo que simplifica los cálculos matemáticos. Los filtros de Kalman operan en dos pasos principales: predicción y actualización. Vamos a desglosarlos. Predecimos el próximo estado basándonos en el estado actual y el modelo de transición. Esto nos da una estimación del estado antes de observar nuevos datos. También predecimos la incertidumbre, representada por la matriz de covarianza, donde Q tiene en cuenta el ruido del proceso. Después, refinamos nuestra predicción usando la nueva observación. Primero, calculamos la ganancia de Kalman. Esto determina cuánto peso asignar a la predicción frente a la observación. Luego, actualizamos la estimación del estado. Finalmente, actualizamos la incertidumbre. Los filtros de Kalman tienen aplicaciones en innumerables campos del mundo real. Por ejemplo, en sistemas de navegación, rastrean vehículos al combinar datos de GPS con modelos de movimiento. En robótica, ayudan a estimar la posición y velocidad de un robot mientras toman en cuenta los datos ruidosos de los sensores. También se usan en finanzas para suavizar tendencias de precios de acciones ruidosas. Los filtros de Kalman asumen dinámicas lineales y ruido gaussiano. Sin embargo, también es muy importante que tengamos en cuenta qué ocurre cuando el sistema que estamos trabajando no es lineal. Para eso utilizamos los filtros de Kalman extendidos, que linealizan el sistema alrededor del estado actual, o los filtros de Kalman no lineales, que usan técnicas de muestreo para obtener resultados muchísimo más precisos. Los filtros de Kalman son perfectos para sistemas continuos. Pero, ¿qué pasa si necesitamos modelar múltiples variables interconectadas, como la posición, el nivel de batería o el entorno de un robot? Aquí es donde las leyes bayesianas dinámicas entran en juego. Hola, parce, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Sabías que con las redes dinámicas bayesianas nosotros podemos guiar el comportamiento de un robot? ¿Sabías que también podemos predecir el clima? Sí. ¿Sabes qué sirve para analizar mercados? ¿Sabías que se utiliza para el reconocimiento por voz? ¿Sabes qué sirve para salvar vidas? ¿Sabías que se utiliza para los drones autónomos? ¿Sabías que eso está transformando cómo conocemos la industria hoy en día? La capacidad de razonar sobre sistemas dinámicos que alimentan incertidumbre es algo que está en el centro de la inteligencia artificial hoy en día. De hecho, es lo que le da la capacidad a los robots de navegar nuestro mundo, que es algo tan complejo y cambiante. O sea, tú me estás diciendo que mientras que las máquinas mejoran en ese manejo de la incertidumbre, la posibilidad se expande. Y que aparte de eso nos hace pensar que esta es la verdadera pregunta después de todo esto es ¿hasta qué punto vamos a llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el punto máximo de este manejo de incertidumbre? En este momento, esta incógnita nos causó muchísima curiosidad. No sabíamos cuáles eran los límites y si algún día se iban a poder lograr ciertas modelaciones un poco más complejas para nosotros. Nos causaba mucha curiosidad si el cerebro humano tenía alguna relación o similitud, de pronto algún caso de uso para las redes bayesianas dinámicas, así que le preguntamos a un experto. Me parece que hay, digamos, alguna posible confusión en los términos tal como me los estás preguntando ahí. El cerebro sería como el hardware, por decir algo, y la red bayesiana en este caso sería como el software que opera sobre eso. Cuando se tengan modelos de cerebro, posiblemente digamos cuánticos, donde se implementen digamos modelos como computadores neuronales o ese tipo de cosas, teniendo eso sobre esas máquinas se pueden correr, por decirlo de alguna manera, los modelos complejos de redes bayesianas, que es como ese sistema estaría o podría intentar comprender y actuar en el mundo. Entonces esa sería como la diferencia. No es que sea el cerebro, sino es una herramienta para mirar cómo se usa ese cerebro que eventualmente pueda construirse. Yo creo que vamos por buen camino hacia, por ejemplo, con computación probabilística, estilo computación cuántica, se puedan pensar modelos de cerebro. No solamente es tener el computador orientado, digamos, a trabajar como un cerebro, sino ahora es cómo lo usamos. Y ese cómo lo usamos
ahí seguramente las redes neuronales bayesianas dinámicas pueden jugar un rol importante para exprimir esa máquina para que el agente se pueda adaptar a diferentes contextos. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el punto máximo de este manejo de incertidumbre? Sí, ¿cuál es la